Buenas noches, criaturas de la noche, sean bienvenidos a su canal Qué Horror Leer. Lo recibe su amigo servidor, Román Hernández, poeta de la noche. Iniciamos. ¿Cómo están, criaturas de la noche? Espero que se le estén pasando muy bien. Sean bienvenidos una vez más a otro episodio aquí en el canal Qué Horror Leer, canal dedicado a reseñas de novelas, cuentos de misterio, terror, ciencia ficción y uno que otro género que de repente se cruza en nuestro camino. Bueno, pues ya estamos a punto de iniciar lo que es el mes favorito de las criaturas de la noche y estamos culminando lo que es el especial de terror bien mexicano. Y por supuesto que parte de este especial no podemos dejar de lado lo que vienen siendo las leyendas mexicanas, estas historias que forman parte de nuestro folclore, de la cultura de México y especialmente de las características de los pueblos tanto indígenas como también lo que fue durante la época del virreinato y pues también están las leyendas contemporáneas. Y en este caso vamos a abordar lo que viene siendo el especial del terror bien mexicano con leyendas, estas narraciones que están basadas en acontecimientos verídicos, pero a la vez están mezcladas con situaciones fantasiosas o situaciones ficticias, que con el paso del tiempo estas historias sufren una deformación, es decir, no se cuenta la historia original, sino que se va de alguna manera modificando o van cambiando ciertos elementos que se desapegan de la historia original, y en la mayoría de estas leyendas van unidos también eventos sobrenaturales o también situaciones que no eran sobrenaturales, pero que lo que comparten en común es que estas historias sufren estas modificaciones y que tienen que ver precisamente con características de ciertos pueblos o de algunas comunidades, que en esta ocasión nos vamos a enfocar obviamente a lo que viene siendo de la cultura mexicana, que ahí vamos a encontrar algunos avatares e incluso también hasta arquetipos que incluso llegan a repetirse en algunas de estas leyendas, pero que corresponden a representaciones propias de la cultura mexicana. Y bueno, pues para esto, para abordar lo que vienen siendo las leyendas, vamos a hacer la reseña de una colección de leyendas con ilustraciones. ¿Quién de nosotros simplemente de niños no compró un librito de leyendas que encontrábamos en el puesto de periódicos? Y esos libritos que nos encargaban en la escuela cuando teníamos que hacer la tarea sobre la diferencia entre el mito y la leyenda. Y tienes que escribir una leyenda y teníamos que recurrir a estos libritos. Justamente el autor e ilustrador Humberto Garza se encarga de crear una compilación de libros ilustrados con leyendas que hablan de nuestro México mágico y sobrenatural, para poder dar vida y resucitar a estas criaturas que han estado dormidas durante tanto tiempo y que en algún momento van a regresar. Y con ustedes vamos haciendo la reseña Monster, Creatures and Ghouls del autor Humberto Garza. Monsters, Creatures and Ghouls, por el momento son 2 números y tengo entendido que actualmente ya está en planes de sacar el tercer volumen y también una edición especial que tiene que ver con leyendas de España. Humberto Garza es un ilustrador que es director del Horror Fest en Monterrey y que es reconocido por crear diseños e ilustraciones basados en películas de terror y también en historias de miedo, y que tuvo la oportunidad de poder crear estos libritos que contienen leyendas de México acompañadas de ilustraciones. Y simplemente prestamos atención a las portadas y podemos comprender que tiene un trabajo de diseño muy bien elaborado, por lo cual eso hace como más atractivo a la vista para que una persona pueda como agarrarlos y empezar a hojearlos, tal como lo que hacíamos hace tiempo cuando salían estos libritos de leyendas que también tenían como ilustraciones
pero acá la diferencia es que estos son dibujos ya a color, con diseños ya más contemporáneos, porque en esos libritos me acuerdo que eran como grabados del siglo XIX, y bueno, pues estos son más de nuestra época, y obviamente pues no se deja de lado lo que viene siendo el tinte monstruoso que aquí nos comparte Humberto Garza. Estos libros tienen la intención de nueva cuenta rescatar la tradición, que era ya pues también se volvió como una costumbre de compartir una leyenda, cuando en aquellos entonces se reunían los grupitos cerca de una fogata o afuera o en la cochera de una casa y se comenzaban a compartir los integrantes de este grupo las leyendas, que la mayoría de ellos tienen que ver con fantasmas, maldiciones, pactos con el diablo, casas malditas, y como había comentado al principio del video, son historias que se transmiten de generación en generación, aunque obviamente también de acuerdo con la ciudad o la población son las características que van a adquirir también estas leyendas. Es decir, no siempre vamos a encontrar una leyenda fidedigna, siempre vamos a encontrar historias que han sido modificadas con el paso del tiempo. En el caso de Monster, Creatures and Ghouls, Humberto Garza lo que hace es rescatar esta tradición de la leyenda y también acompañarlo lo que viene siendo con ilustraciones ya contemporáneas. Por ejemplo, voy a mostrarles una de las leyendas que tiene que ver obviamente con la ciudad en la que aquí en Guadalajara nos hemos familiarizado, y que tiene que ver con la tumba del vampiro. A ver, déjame encuentro lo que es la ilustración para que conozcan un poco del trabajo de Humberto Garza. La ilustración representa al vampiro que está enterrado en el Panteón de Belén, si es que se puede ver bien, porque al momento de que es este tipo de papel, que no recuerdo su nombre, pero hace que brille, y creo que en la cámara eso provoca que se vea como un reflejo, pero espero que alcancen a verlo en esta edición. Si no, de todas formas también pueden entrar en la fanpage que se llama El Arte de Humberto Garza, y también pueden encontrar alguna de estas ilustraciones para que queden convencidos de adquirir uno de estos volúmenes, que ya por cierto va a salir la tercera parte. Y bueno, ¿qué tienen de especial lo que viene siendo las leyendas? Las leyendas forman parte de nuestra identidad nacional, de nuestras tradiciones, y también tienen algo muy curioso las leyendas. También había comentado que de repente vemos como ciertos arquetipos o avatares que se crean en torno a un personaje, que puede ser una criatura fantástica o puede ser un ser humano que sufrió alguna maldición o un destino terrible y se transformó en una criatura. Y que las leyendas también hablan a través de estos arquetipos, hablan de representaciones de la misma comunidad. Por ejemplo, si nos basamos en uno de estos números de Monsters and Ghouls, como la típica leyenda de La Llorona, que por cierto es la criatura que podemos ver aquí en la portada. Esta leyenda de La Llorona, que tan conocida se ha hecho a nivel, pues no solamente nacional, también internacional, ya cruzó fronteras, pero también la leyenda adquiere diferentes orígenes de acuerdo también a la región, porque la leyenda de La Llorona existen como muchas versiones, no solamente aquí en México, también en América del Sur. Pero el arquetipo común en esta leyenda, por ejemplo, de La Llorona, nos habla de la mujer despechada, que fue traicionada por su pareja y ella en acto de venganza termina asesinando a los niños. Es como a través de este arquetipo nos habla, por ejemplo, cómo en ciertas comunidades, cómo se puede comprender lo que es el rol de la maternidad, que es completamente condenable que una madre se rebele y termine, pues bueno, deshaciéndose de sus hijos. Claro, hoy en la actualidad, en la sociedad, pues esto es un delito, ¿no? Pero, por ejemplo, en estas historias nunca se condena al español por haber embarazado a esta mujer, porque un hecho verídico en esta leyenda es que durante la época de la colonia, cuando los españoles llegaron a conquistar América, sí se registraron casos de españoles que violaban y mancillaban a mujeres indígenas y ellas quedaban embarazadas. Y si ustedes llegaran a ubicar un ensayo de Octavio Paz que se llama La Chingada, ahí disculpen la expresión, pero también tiene que ver con nuestra propia cultura. En este texto de La Chingada nos explica cómo las mujeres indígenas que fueron mancilladas por los españoles y quedaron embarazadas, estos hijos que ellas tenían
no eran reconocidos obviamente por los españoles, eran como que pues no es de mi linaje y es una vergüenza, por lo tanto ellos quedan sin ser reconocidos por los padres. Entonces a través de la leyenda de La Llorona se condena la figura materna que se revela en contra de los hijos, pero no se condena al español por engañar a la mujer y dejarla con los niños, o sea, de eso no se condena. Pareciera como que aquí los españoles se salvan de estos castigos y en cambio es condenada la mujer que es madre y se revela. Y eso se transforma obviamente en un fantasma, y no solamente un fantasma que espanta, sino un fantasma que se ha convertido en diferentes comunidades de cómo justamente se comprende y se percibe la figura de la madre a través de ese tipo de leyendas. También en Monsters, Creatures and Ghouls no solamente vamos a encontrar leyendas de la época colonial o las típicas leyendas que ya conocemos la mayoría de los que nos gustan las historias de miedo. También vamos a encontrar historias contemporáneas. Hay, por ejemplo, uno de los relatos que me gustó fue ver cómo Humberto Garza adaptó la historia del famoso caso de Josué. Aquellos que ubican el programa de La Mano Peluda recordarán este famoso caso, que no vamos a hablar de él aquí, pero pues hay montones de videos donde hablan de este caso. Pero Humberto Garza lo que hace es adaptar este caso a una leyenda, y esto ya se adquiere con tintes modernos, ya no son las típicas leyendas del siglo XVI ni del XIX, sino que ya son más de nuestra propia época, como el caso de Josué se convirtió también en una leyenda. También vamos a encontrar algunas historias, que es como el caso del volumen 2, algunas historias que creó Humberto, pero ya de su propia imaginación, y que también tienen algunos tramas que son muy atrapantes, muy interesantes. Del volumen 2, del relato que más me encantó fue La Niña Catrina, que por cierto la continuación de esa historia tienen que entrar en un sitio web, que de hecho el volumen 2, si ustedes lo adquieren, viene una tarjetita donde vienen los datos, donde pueden ver la continuación de la historia de La Niña Catrina. Y bueno, también entre las leyendas también podemos comprender cómo también algunas criaturas fantásticas que formaban parte de los pueblos prehispánicos no estaban muertas ni han desaparecido, sino que terminan retornando, como pudieran ser los mentados chaneques o ciertas deidades prehispánicas que tienen que ver con el inframundo, con el Xibalba, que se te pueden hacer pactos con estas criaturas o que pueden regresar al mundo de los vivos y a ocasionar pues también lo que viene siendo pues eventos caóticos en la humanidad. Aquí también de esta parte de leyendas ya están mezcladas con el mito, pero lo increíble de estos libros es cómo traer ese mito a una leyenda, trasladarla a una leyenda y convertirla en una historia que se convierte también en una situación contemporánea. Por lo cual a través de estas leyendas vemos cómo nuevamente estas deidades del pueblo del México prehispánico terminan regresando para volver a ser de las suyas o para vengarse de los mortales. Entonces aquí yo les invito a que conozcan lo que viene siendo la colección de Monsters, Creatures and Ghouls. Bueno, que les había comentado, ya se está trabajando en una tercera parte y esperemos que pronto pueda salir ese número. Y por lo pronto les dejo este exquisito trabajo del autor, que por cierto él participa también en eventos masivos, como lo que viene siendo la Mole, la Feria Internacional del Libro. Ahí se pueden llevar el libro y también una firma de él. Y en redes sociales, como por ejemplo la página de El Arte de Humberto, pueden encontrar donde están a la venta también estos libros, o la gira que hace él para poder venderlos al público. Y también, por cierto, estos libritos también sirvieron para inspirar una serie de televisión creado por el mismo autor, que se trata de cápsulas en donde se cuentan precisamente las leyendas que vienen en estos volúmenes, y estas historias son narradas por Carmelo, que es una especie de charro fantasma, que es el que se encarga de presentar las historias y está encarnado en una marioneta, y que nos hace recordar como esa época de Cuentos de la Cripta, en que la historia era presentada por el guardián de la cripta. En este caso es Carmelo, el charro fantasma,
Y bueno, pues eso todavía lo hace como todavía más atractivo lo que viene siendo el hecho de poder compartir las leyendas, sino que se pueden adaptar a nuestra época y podemos también mostrar diferentes medios para poder compartir estas leyendas, como lo que viene siendo esta serie, o en este caso pues estos libros con ilustraciones que la verdad están muy bien realizados. Nomás chéquense el trabajo de Humberto, la verdad es muy atractivo. Y bueno, pues aquí les dejo lo que viene siendo esta reseña, Criaturas de la Noche. Y por supuesto, no me voy sin antes decirles, descansen en paz.